Hay una definición de corrupción de las que aparecen en las redes que dice, para que sepamos de qué estamos hablando ambos, ¿cierto? El mismo término. La corrupción se refiere a los delitos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales. Eso porque esta semana en los medios ha salido que, primero, que somos ocupamos el primer lugar Colombia en corrupción, pero después salió otro informe de Transparencia Internacional que lo desmiente, que no estamos en el primer lugar, pero que estamos muy mal. Julio César Turbay, expresidente en el 78, dijo que la corrupción había que reducirla a empleó una frase como, de todo el mundo se burló en su momento, ¿cierto? A sus justas proporciones, dijo. Queriendo decir que la corrupción va a seguir existiendo. Pero hoy parece que ha tomado unos niveles muy grandes. Lo de Transparencia Internacional mide es la percepción. Lo que yo, el ciudadano, la gente percibe de lo que está sucediendo. Colombia está tan mal en el tema de la corrupción. Hombre, tú iniciaste con una definición de la corrupción que esquematiza todo el concepto de corrupción alrededor del funcionario público. Y hay también privada. Pero es que la privada es la gran corrupción. ¿Por qué la gran corrupción es la privada? Porque en el proceso de la relación entre los privados y los públicos se dan todas las posibilidades y todos los momentos y oportunidades para crear momentos de corrupción. Cuando el policía te va a dar el parte y tú le dices, venga, no, arrégleme por otro lado. Cuando tienes que traer un permiso para construir en tu vivienda un cuarto o un baño y viene el de planeación y le dice, no, venga, arrégleme por otro lado. Aquí y en los rincones de Colombia y en los rincones del mundo, la corrupción es un síndrome, es una enfermedad que transversalmente toca todas las instancias de la sociedad. Entonces, vista la corrupción desde la óptica pública, creo que es minimizar mucho el concepto. Y además se presta para terminar sacrificando las figuras públicas nacionales o las personalidades de la política en aras de limpiarle la cara un poco a los privados para que digan, aquí los privados no tienen la culpa de la corrupción. El concepto de corrupción yo creo que tiene como dos aristas, Jaime. Y el problema de la corrupción tiene dos facetas. Una faceta que es como nos la quieren imponer desde muchos espacios de la opinión pública y de los opinadores y de los medios de comunicación y de las redes sociales, circunscribirlo a un tema ético, moral, a un concepto que tiene como su génesis en la misma Biblia, en los cánones religiosos. No matarás, no atentarás contra otra persona, no desearás la mujer del prójimo. Todos esos cánones que se indican a un ciudadano de ser un hombre contra la fe, un hombre en contra de Dios, cuando comete un acto de esos, van dándole el marco ético y moral que conceptualmente ha regido esta sociedad colombiana y la occidental toda frente al tema de la corrupción. Otro es el concepto de la corrupción que se da producto del desarrollo de los procesos sociales. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Por qué se presta la ciudadanía para introducir su vida, el ciudadano introducir su vida en un concepto de riqueza rápida? El narcotráfico,
los favores comprados con la administración pública, los recursos sacados y son sacados del erario, el ciudadano que le paga al policía para seguir rápido y que no lo molesten con el parte, tiene también unas bases muy importantes en la manera como construimos nuestros ciudadanos. El tema educativo primario. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros ciudadanos? Le estamos enseñando al ciudadano desde niño que lo importante aquí es ser exitoso en la vida económica, no importa los medios. O le estamos enseñando al ciudadano aquí desde niño que lo importante aquí es convivir en paz. Pero la corrupción le dice, la corrupción es una corrupción política, una corrupción de políticos, hablando en ese término, que debe ser resuelta por los mismos políticos. Y entra uno en un círculo del que no se sale y no se sale jamás. Tiene razón en una cosa, a mi modo de ver. La corrupción, si no hay corrupción privada, no hay corrupción pública. Hablando de plata, ¿cierto? El ejemplo del policía. El policía es público, yo soy particular, yo le ofrezco plata, pero eso va más por el lado del cohecho, que es otra forma de corrupción, ¿cierto? Uno que compra y otro que paga, y otro que recibe. El asunto es de tiempos, cuánto se demora una sociedad y cómo debe hacer la sociedad para crear ciudadanos menos corruptos. Transparencia. Pero no transparencia desde la óptica... ¿Qué es lo contrario a corrupción? Sí, transparencia, ¿qué quiere decir? No es solamente la transparencia desde la óptica de los procesos públicos, sino además transparencia desde la óptica de la legislación, por lo menos. Por ejemplo, cuando creamos cada día más legislación, más controles, más personas en un procedimiento o en un proceso que manipulan el proceso, creamos muchos focos de corrupción y muchas oportunidades de corrupción. Transparencia, ¿qué es? Aperturar el Estado al ciudadano. Que el ciudadano sepa con certeza cuáles son las empresas que están ganando las licitaciones. Que el gerente del hospital, como ha pasado aquí en Pereira el último año en el Hospital San Jorge, se comprometa con un proceso evidente de transparencia. Cada 15 días medios de comunicación, información de cómo vamos en la gestión pública, información de con quién estamos contratando, información de por qué lo estamos haciendo, un plan de trabajo de eficacia de los costos y eficiencia de los costos, la construcción de una plataforma para la reducción, de manera que en la reducción de los costos construimos más valor en el hospital. Y finalmente un proceso agresivo comercial, porque el mercado es de muchos y tenemos que salir a buscar nuestro espacio. Esos principios básicos elementales, que para muchos pueden ser temas elementales de la administración privada o pública, cuando se aplican con certeza, afinando bien el objetivo, se logran propósitos extraordinarios de transparencia, que es el antídoto a la corrupción. Entonces, eso en lo ejecutivo. En lo legislativo, no más leyes, no más procesos de desarrollo conceptual o estatutario de la Constitución para crearle más cargos, más temas, más bemoles. No más leyes, no exactamente. Por lo menos cumplamos las que existen. No se pueden cumplir las que existen. No se pueden cumplir las que existen hoy porque son un número tal que es imposible controlarlas, que es imposible reconocerlas y controlarlas. Mira, Jaime, por ahí hay un adagio. Para cada ley se crea la ley, echa la trampa. Se hace la trampa. Yo creo que es muy importante que el Estado empiece a entender que la relación entre los ciudadanos es más simple y que el proceso de bienestar social y bienestar personal se da en la manera en que construimos confianza. Y la confianza nace de un principio básico. En esos días vi en una de las redes, no sé si será cierto, una narración que dice que un ingeniero argentino está en Suiza, en una estación de metro, y ve
las entradas donde usted accede al andén, ¿cierto? Los sitios donde usted accede, y hay uno que no tiene lo que aquí llamamos registradora. Entonces hacer que le pregunta a la operaria de la que vende los boletos, le dice, veo que hay 7 con aparato y hay uno que no lo tiene. ¿Por qué? Dice, porque de pronto hay algún ciudadano que en ese momento venga sin tiquete o sin plata para comprarlo, entonces se mete por ahí. Y el latino le pregunta, ¿y por qué los otros no se meten por ahí? Y la señora se queda pensando y le dice, extrañadísima, le dice, ¿y por qué habrían de hacer eso? Claro. Aquí, yo creo que ese argentino nunca volvió a pagar tiquete. No, aquí todos nos vamos por el gratis. Claro, claro, es que es una puerta a Eso coronar. es corrupción. No, esa es la puerta a coronar. Es que ese es el concepto tergiversado del éxito que tenemos en Colombia. Y es en Colombia. Pero es un círculo muy difícil, ¿sabe por qué? Pero mira, yo que he estado en Ecuador si usted se y mete, he estado en Perú y he estado en Bolivia y he estado en Argentina y he estado en Brasil, el tema colombiano es todavía más crítico. Por coronar se ha convertido en el término de moda y todos queremos coronar en cualquier momento del día. Entonces nos coronamos si violamos una calle, coronamos si nos pasamos por el metro, por la zona que... Eso es viveza. Eso es, tú lo llamas viveza. No, eso es viveza entre comillas, yo no llamo eso es viveza para nuestra idiosincrasia. Claro, para nuestra idiosincrasia. Pero mira, en el camino de los promotores de la corrupción, o digamos de los aspectos de la corrupción, uno también, aparte de las leyes, tiene que pensar un poco en las promesas de los políticos, las promesas de los líderes, que no van de la mano con la capacidad de construir como una realidad esas promesas. Entonces, la ciudadanía se va desgastando, se frustra, siente que sus caminos están perdidos y acude a los 2 elementos más claros para salir adelante en la vida. Es ir y entrar en procesos de corrupción o salir a la calle a demandar que se ejecute lo que se ha prometido. Ya no a través del cambio político que genera la democracia o que construye la democracia, sino directamente a la calle. Promesas que no se cumplen. Y finalmente, Jaime, un tema que me parece muy importante es la demora en la definición de los conflictos entre ciudadanos. La demora en la definición del Estado judicial, de este estamento judicial en definir la realidad de los conflictos entre los ciudadanos. En todo la falta de definiciones bordea el 90% de procesos de fiscalía. Por ejemplo. Claro, entonces tú tienes agotada la paciencia de un ciudadano en un proceso de una discusión con otro ciudadano frente a cualquier tema y acuden a los métodos más fáciles, llegar a la corrupción para tratar de que esas soluciones se den. Es peor, no se llega a la instancia judicial y harto de la demora se arregla por otro lado. No, primero se trata de arreglar por otro lado. Se van a las trompadas. Pero ese primero se trata de arreglar por otro lado, llegó porque ese ciudadano lleva ya 14 años esperando que se resuelva el tema. No, puede que sea su primera vez. Porque la segunda vez ya no quiere esperar. No, y la tercera menos, y la cuarta menos, y la quinta menos. Entonces ahí se crea un círculo de corrupción enorme. Entonces hay muchos, sin que sea el objetivo probablemente de muchos de los líderes y de los jueces y de los ciudadanos en general, estamos entrando en ciclos de corrupción que creamos cada uno de nosotros pensando que estamos haciendo las cosas bien.